inéditas de la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, realizada hace ya casi 2 años, estamos poquito de los 2 años, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una investigación exhaustiva sobre si el FBI estuvo detrás de la captura del Mayo. Si se metió el FBI, ¿qué vamos a decir? ¿Le vamos a decir algo a López Obrador o al gobernador de Sinaloa o a quién? Bueno, el gobierno federal busca esclarecer las condiciones exactas en las que se dio el arresto, otra vez, ¿no? Estamos ahí buscando lo mismo, y pretende verificar si existió alguna violación a la soberanía nacional. Mientras que esta famosa aeronave, la aeronave King, que es la que usted está viendo, es la que trasladó a los capos. ¿Y cómo ve que está en la semana del Museo del Aeropuerto del Condado de Doña Ana en Nuevo México? Están hasta lo que llevaban comiendo sus doritos, ¿no? Sus churrumais. Bueno, la donación, que fue hecha por el FBI, permanecerá al menos 2 años, como parte de una exposición sobre operaciones de alto impacto del Buró Federal de Investigaciones estadounidenses. Yo le recuerdo que a los 3, 4 días de que se dio este acontecimiento, mire, eso es lo que llevaban ahí en... ¿Cómo ve? Llevaban, ¿qué churrumais? Unos galletas, unos rufles y botanota. Eso es lo que llevaban ahí en el avión. Bueno, pero lo que le quiero decir es que le recuerdo que a los 4 días que esto sucedió, el presidente Joe Biden escuetamente felicitó a las agencias, no dio el nombre de una agencia, pero dijo a las agencias que participaron en esta acción. No dijo secuestro, no dijo nada, pero hizo referencia al caso, hizo referencia al caso Joe Biden, lo que hace pensar muchas cosas a la vez, como usted y yo sabemos. Justamente en la audiencia programada para el 20 de julio se conocerá la condena del Mayo Zambada. Recordemos que el año pasado Zambada García se declaró culpable ante la Corte Federal de Brooklyn de múltiples cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. ¿Será esa fecha o no será esa fecha? La verdad que no lo sabemos, pero en principio es esa fecha. Digo, sí es la fecha, pero se puede posponer, es a lo que me quiero referir. Alberto Guerrero Baena es titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Hablemos del tema con Alberto. Alberto, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todos los televidentes. A ver, te pregunto, Alberto, de repente me da la impresión de que México con López Obrador preguntaba como sin querer respuestas, pero tenía que preguntar, no le quedaba de otra. Y ahora, de repente resulta que lo del avión, no he conocido no sé si tú has visto las nuevas evidencias, las fotografías del hijo del Chapo y del propio Mayo. Lo que he visto es el avión y que lo tienen como trofeo. Entonces, digamos, hoy la presidenta vio eso y dijo, oigan, voy a investigar otra vez, ¿no? A ver. La primera pregunta que yo haría, que creo que cabe dentro de toda esta circunstancia, es investigar qué, o en su defecto, quizás tener esta disyuntiva para poder tratar de montar algún discurso, alguna narrativa para encarar el próximo martes cuando se dé la mañanera en donde tocan temas de seguridad. Lo más importante de todo esto es buscar, en todo caso, pues de alguna manera tratar de montar este discurso, porque al final de cuentas, eh, el medio de comunicación que dio a conocer esta parte, pues evidentemente nos reveló algo que probablemente ya sabíamos, que el FBI había montado esta operación. Por el otro lado, dentro del propio reportaje hay funcionarios hablando al respecto, e inclusive dentro de esta exposición que de alguna manera pone el montaje de aviones de operaciones, como tú señalas, de alto impacto, inclusive de guerra, pues expone esta pieza como tal y de alguna forma también hacen la advertencia de que van por el cártel Jalisco y por el cártel de Sinaloa, lo cual es muy evidente porque quien hace la afirmación es un funcionario del FBI. Entonces, creo que en estas circunstancias es más para ganar tiempo, es más para tratar de reorganizar un team back, hacer un team back y tratar de buscar de alguna manera montar algún tipo de discurso ante lo que ya nosotros, pues desafortunadamente supimos, y no precisamente por el gobierno mexicano. Y por el otro lado, pues sin duda
lo que bien comentaste, o sea, realmente esto lo tenían ya bien analizado, ya tenían la operación montada. En este sentido, independientemente del análisis que haga el gobierno mexicano, si es que hubo una violación a la soberanía, creo que se trata más que otra cosa de un tema de una operación encubierta tipo Nicolás Maduro, como lo hemos venido señalando, y que en dado caso de estas circunstancias, pues quizá lo podemos tomar como una advertencia en caso de que en algún momento no haya la entrega de alguno de estos narcopolíticos señalados y que de alguna manera no han sido entregados al gobierno norteamericano, tomando en cuenta que se terminó el tiempo. A ver, Alberto, eh, ¿por qué ha sido el gobierno como tan desigual a la hora de presionar para que le digan exactamente qué pasó en cuanto a la responsabilidad que hubieran tenido las agencias estadounidenses? Porque sin duda hay una evidencia contundente y esta evidencia es que realmente el gobierno norteamericano encabezó todo esto. Indudablemente, creo que en este sentido las presiones económicas con el tema del Tratado de Libre Comercio, por el otro lado, las presiones jurídicas que hay en torno al Tratado de Extradición que no se han cubierto, pues sin duda quizás han abrumado a la presidencia de la República y ante esta circunstancia creo que sin duda es una muestra de querer reorganizar, tomar aire este fin de semana, quizás dentro de todo lo que va a suceder con respecto al campeonato de fútbol, pues sin duda dará tiempo para que también salga un poco de la arena pública la discusión de este tema y ellos como tal, desde quizás coordinación de comunicación social, gabinete de seguridad, las diferentes dependencias de seguridad nacional, puedan establecer, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, puedan establecer algún tipo de discurso que de alguna manera justifique la, vamos a llamarlo, la violación de una soberanía, quizás, y en algún momento, pues de alguna manera, quizás hasta tratar de negociar esta versión con Estados Unidos. Oye, a ver, estamos con Alberto Guerrero Baena, que se congeló la señal. Ahí estamos, ahí estamos. Alberto, te pregunto, con las fotografías que estamos viendo, si nos las pueden poner para que las podamos conversar con Alberto, estas fotografías te muestran, sobre todo en el caso del Mayo Zambada bajando del avión, pues que están esperándolo las autoridades estadounidenses. Pero digamos, no llegaron y dijeron, órale, réntate un coche y vamos a buscarlo. Son fotografías en donde claramente está establecido, incluso pues entregado, uno entrega al otro y el otro se entrega, ¿no? Que es lo que al final vemos que es la autoridad estadounidense que estaban esperando la llegada de ese avión. Una operación totalmente concertada, al final de cuentas, y creo que en ese sentido la planeación estratégica que hubo, pues sin duda dio pie por principio de cuentas a la negociación que está tratando de buscar de alguna manera a los hijos de Joaquín Guzmán para tratar de librar en este sentido una condena más severa, y por el otro lado, pues sin duda la entrega de Ismael Zambada como el mayor capo que ha habido en la historia de México, pues sin duda muestra claramente que hubo una planeación estratégica, como lo dije en su momento. Por el otro lado, hubo una negociación en la cual, pues ahora ya no le pueden echar la culpa al gobierno de Donald Trump, sino aquí el tema es con Joe Biden y su administración, que muy tibiamente quizás no hubo esa fusividad como en su momento lo hubiera anunciado Donald Trump, pero que sin duda te muestra claramente la desconfianza que tenían del gobierno mexicano para entablar este tipo de operaciones. Por ejemplo, en este sentido, quizás una muestra de confianza que le dieron a Claudia Sheinbaum y su gobierno fue el tema de la operación, pero con el Mencho. Pero ahora en ese sentido, pues sin duda si ponemos en balance una con otra, pues al final la administración de López Obrador sale en desventaja total, tomando en cuenta esta estrategia de abrazos no balazos, que sin duda al gobierno norteamericano, tanto de Joe Biden como posteriormente de Donald Trump, pues no les ha gustado. Eh, Partir, digamos, de que estuvo el FBI, la DEA, quien haya estado de las agencias estadounidenses, pareciera que el gobierno mexicano en tiempos de López Obrador no estuvo muy preocupado de que eso sucediera, ¿no? Porque vemos el caso de Maru Campos, no son comparables, por ningún motivo, ¿no? No son comparables, pero veo el caso de Maru Campos y uno dice, en el caso de Maru Campos ha habido como una
ya todo ¿cómo es posible que se hayan metido? Ella decía, yo no sabía, y ahora resulta que en este caso, pues me pregunto cuál es la responsabilidad de quién era el presidente, quién era la secretaria de Gobernación, pues todos los que estaban en esa, digamos, en esa dinámica, para decirlo de una manera, Alberto. Y tomando en cuenta un factor muy importante, la modificación que hubo en torno a la Ley de Seguridad Nacional, la cual de alguna manera se modificó en torno al tema de las, vamos a decirlo, de las operaciones que realizaban agentes de la DEA y que posteriormente, al hacer muy burocrática esta situación de la colaboración, donde inclusive cualquier correo, cualquier llamada tendría que ser enterada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su defecto a la Secretaría de Gobernación, pues sin duda nos muestra claramente que, y a la Secretaría de Seguridad Pública, pues sin duda nos muestra claramente que por ahí había una fuga de información importante y que ahora, con el tema de Maru Campos y tomando en cuenta esta indignación que está habiendo en torno a un gobierno de oposición, pues nos muestra lo selectivo que se está viendo el gobierno mexicano, pero que en su momento, estamos hablando de la época de López Obrador, pues se mostraron omisos ante esta circunstancia y posteriormente pues pasaron de la omisión a la indignación y de ahí ahorita pues con toda esta circunstancia que se ha venido sucediendo en torno a esta exhibición de pruebas, pues nos muestra claramente que el entorno que tiene el gobierno mexicano en su momento fue de una severa desconfianza y ahora pues quizás ha cambiado un poco por las severas confrontaciones que ha habido precisamente con el entorno de Maru Campos y que esto probablemente puede llegar a suceder si es que no se cumplen, ya no digo las peticiones o caprichos que tenga el gobierno norteamericano, sino si no se cumplen en todo caso los tratados en materia de extradición, la parte jurídica que sí está bien establecida y que nos muestra claramente que el gobierno pues está protegiendo desde una perspectiva ideológica a estas personas que están acusadas. A ver, cerremos. ¿Algún día sabremos exactamente qué pasó o nunca sabremos o no sabremos en ese terreno de lo que significa el gobierno actual, los gobiernos de Morena, o alguna cosa de esta naturaleza? Yo creo que lo sabremos, pero desde la perspectiva estadounidense. Yo creo que en ese sentido ellos lo tomarán como un trofeo y que en algún momento, tomando en cuenta en estos momentos y en este año la parte electoral, pues sin duda lo utilizarán como un trofeo de guerra en contra del crimen organizado y conoceremos la versión, pero la versión del lado norteamericano. Por parte del lado mexicano, no esperemos un tema que sin duda muchos de estos asuntos han sido encerrados como asuntos de seguridad nacional y han sido prácticamente engavetados. Así es. Te mando un gran saludo, Alberto. Buen fin de semana. Un gusto enorme, Javier. Muy buenas noches. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches.